Dios les bendiga a todos. Quiero compartir un poquito acerca del libro de San Juan, capítulo 12, pero el verso 46. En el verso 46 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hablando nuestro Señor Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Este verso nos revela claramente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Y el propósito que Él mismo nos está revelando, dice, es para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Dios no quiere que el ser humano permanezca en tinieblas, porque las tinieblas en el mundo espiritual representan muchas cosas contrarias a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces vemos que las tinieblas producen desorden y un vacío. Hay mucha gente que ha venido a Cristo con una vida en desorden, pero cuando Cristo llega a sus vidas como aquella luz, entonces sus vidas empiezan a ponerse en orden. Y bien, bueno, Él llena el vacío que hay en muchas personas también. Un predicador decía que todo ser humano tenemos un vacío del tamaño de Dios, que tratamos de llenar con muchas cosas. Tratamos de llenar con dinero, con placeres, con religión, con muchas cosas, pero al contrario, en vez de sentir esa satisfacción, seguimos sintiendo ese vacío. ¿Por qué? Porque hay tinieblas en nuestras vidas. También dice la palabra de Dios que las tinieblas nos hacen errar. Job capítulo 12, verso 25 dice: van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Hay mucha gente que tiene buenos propósitos, que tiene pues el deseo de salir adelante, pero van errando porque su vida está en tinieblas. Y entonces dice que van a tientas. Yo he visitado lugares donde no hay luz en las calles, y la mayoría de la gente tiene que tomar una lamparita porque ahí las tinieblas son muy densas. Y cuando uno no trae esa lamparita, está tropezando, dice aquí la palabra que acabamos de leer, va a tientas. Entonces Dios no quiere que andemos a tientas, al contrario, Él quiere darnos luz en nuestra vida y que dejemos de errar. Otra de las cosas que producen las tinieblas es confusión en la mente. Job capítulo 37 verso 19 dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. La confusión en la mente trae a la gente que no sepa tomar decisiones correctas. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de luz, que puede quitarnos esa confusión de nuestra mente. Si hay alguien que está viéndonos y siente confundido, venga a Cristo. Él le puede quitar esa confusión y nos va a mostrar, va a ordenar nuestras ideas en nuestras mentes. Podemos seguir hablando de lo terrible que son las tinieblas, de lo que producen las tinieblas en el ser humano, pero quiero contarles una pequeña ilustración de un hombre que se fue a la guerra. Estuvo varios años en la guerra y hasta que un día regresó a casa, pero regresó aterrado de todo lo que vivió. Sabemos que cuando nosotros no experimentamos las cosas, pensamos que son agradables. Pues este hombre llegó a su casa aterrado de todas las cosas que había vivido en la guerra, y se encontró con uno de sus hijos pequeños, que corrió a abrazarlo muy emocionado, y cuando lo abrazó le dijo: papá, qué bueno que regresaste, cuando yo sea grande quiero ir a la guerra. Esas fueron unas palabras que le preocuparon al papá. Dijo: no es posible que mi hijo quiera ir a la guerra
voy a pensar la manera de hacerlo desistir de esa idea, porque no sabe lo que se enfrenta uno en la guerra. Y entonces él ideó un pequeño museo en su propia casa y le llamó el Museo de la Guerra. En este museo puso fotografías de familias desamparadas, familias incompletas, de niños huérfanos, pero también otras fotografías donde puso a gente mutilada, gente ensangrentada, sufriendo los embates de la guerra. Puso en ese mismo cuadro gente llorando, gente triste, gente amargada por la situación de la guerra. Y así, durante todo ese recorrido del museo, puso cuadros aterradores. De tal modo que cuando ya estaba listo el museo, llamó a su niño, llamó a su hijo, dijo: hijo, quiero darte un paseo por la guerra para que tú sepas lo que es la guerra y después decidas si quieres ir a la guerra o no. Entonces le empezó a enseñar cuadro por cuadro, le empezó a contar anécdotas que él había vivido en la guerra. Entonces, cuando terminó el recorrido, este niño le dijo a su padre: ya no quiero ir a la guerra, ya no quiero ir a la guerra. Y lo mismo sucede con las tinieblas y sus consecuencias. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero seguramente lo hacen porque no conocen los embates de la guerra. Todo lo que la guerra produce, todo lo que las tinieblas producen en este caso. Las tinieblas son en el mundo espiritual, son el área contra Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. Dice la palabra de Dios que cuando uno viene a Cristo, cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, acepta el propósito por el cual vino a esta tierra, entonces dice Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Aquí se está cumpliendo el propósito por el cual Jesús vino, que es que no permanezcamos en tinieblas. Nos ha librado, pero también no solamente nos libró, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así es de que nosotros tenemos que entender que cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador, no es cambiar de religión o aceptar otra doctrina, simple y sencillamente es ser trasladado de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Hay mucha gente que no viene a Jesús porque tiene sus ojos cegados. Tiene sus ojos cegados. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces mucha gente está en tinieblas no porque quiera, sino porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero Dios está invitando a cada persona que quiere salir de las tinieblas a venir a la luz. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si el Dios de este siglo ha cegado sus ojos, Dios los abre, dice, para que abra sus ojos y para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. Entonces la vida cristiana no es otra cosa más que ser liberados de la vida de tinieblas y ser trasladados a la vida de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cómo puedo saber, cómo puede saber usted, cómo puede saber la gente si permanece en tinieblas, que está bajo el reino de las tinieblas? Hay características que podemos tomar en cuenta para saber si todavía estamos en tinieblas y necesitamos venir a la luz. Las características están en Romanos capítulo 13, del verso 9 al 12, y dice así la palabra de Dios. Porque no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y luego dice, fíjese, muy importante este verso: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Entonces, las obras de las tinieblas son toda esta lista que acabamos de mencionar: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etc. Y bueno, usted mejor que nadie, su conciencia le dicta si está haciendo las obras de las tinieblas o está haciendo las obras de la luz. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran descubiertas. Cuando uno viene a Cristo, el Señor empieza a mostrarnos las áreas de tinieblas que están en nuestra vida para que podamos liberarnos de ellas. Dice el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 23, dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dejado nuestros sentidos, particularmente los ojos, dice, para poder tenerlos como una ventana del alma. Y dice que si nuestro ojo es maligno, todo el cuerpo es maligno. Tenemos nosotros que entregarle al Señor nuestros sentidos para que podamos dejar entrar la luz de Jesús en nuestras vidas. También dice 1 de Juan capítulo 2 verso 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hoy hay mucha desintegración familiar, hay mucho pleito entre familias, entre hermanos, aún dentro de las congregaciones hay diferencias entre uno y otro, y se genera resentimiento, amargura, y algunos llegan a aborrecerse. Aún gente que conoce a Cristo, pero aquí la palabra de Dios dice que si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano, entonces estás todavía en tinieblas. Porque la luz nos lleva a una vida de amor, una vida de reconocimiento, una vida transparente delante de la gente con la cual convivimos. Así es de que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que tenemos nosotros que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de luz. Jesús vino a darnos la luz. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, verso 79, que Jesús vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Las tinieblas nos hacen que no tengamos paz. Ustedes saben que el terror está en las tinieblas. Cuando alguien anda en tinieblas, entonces no puede traer paz a su vida. Dice San Mateo capítulo 4, verso 16, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellos. Quiero decirles, mis amados amigos y hermanos que están viendo este video, que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Usted puede estar en un lugar de tinieblas, pero si prende un cerillo, las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen. Y dice San Juan capítulo 3, verso 19, que esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, dice San Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, les invito a que vengan a la luz. Y dice la palabra de Dios que usted puede desechar las tinieblas. No andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Cuando entonces viene uno a Cristo, podemos marcar la diferencia entre un antes y un después. Efesios capítulo 5, verso 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la invitación hoy? A que usted y yo andemos como hijos de luz para cumplir el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Si usted todavía permanece en tinieblas, venga a la luz. Venga a la luz que es Jesús, y que usted puede tener la seguridad de que Él va a quitar todo desorden, toda confusión. Dios va a quitar todo error de su vida y le va a conducir por sendas de rectitud, porque dice la palabra de Dios que la Biblia es lámpara a nuestro camino y Dios nos ilumina con su palabra. Y hoy queremos pedir a Dios que cada uno de los que están viendo este video y vive todavía en tinieblas, venga a la luz y marque el antes y el después en su vida. Acepte a Cristo como Salvador y que la luz resplandezca en su vida. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su atención.